Damos la bienvenida esta noche a la ganadora del Goya, Pilar Pérez Solano, que nos va a platicar del documental Las Maestras de la República, que se mereció este galardón que se va a presentar en la Cineteca Nacional el sábado a las 6 de la tarde. Y va a tener otra presentación que ahorita mismo ella nos va a comentar. Pilar, de verdad muchas gracias por tenerte aquí. Fíjate que el tema de tu película es realmente muy sensible para nuestro país en muchos sentidos. Hace rato veíamos, Rafael, una nota en la que se hablaba del proyecto vasconcelista, hablando en ese momento de Radio Educación, pero fue un proyecto que también fue muy similar en ese sentido a lo que ocurrió en la Segunda República de España, en la cual se buscó alfabetizar a la gente, además de que aprendiera a leer y escribir, que aprendiera los valores, la identidad, estas búsquedas que también ocurrieron aquí en nuestro país. Y desde luego, hoy en día, los maestros, las maestras tienen un papel primordial en los movimientos que se están dando en nuestro país, en algunos casos situaciones muy dolorosas que tú seguramente conoces, pero bueno, vamos a platicar acerca de tu película, que trata un tema que en ese sentido, por eso lo menciono, yo creo que es un tema universal. La verdad es que yo estoy encantada de estar aquí, estoy contentísima, porque creo que definitivamente si en España tuvo muchísimo éxito la historia de las maestras de la República, el segundo lugar donde creo que pueden entender la historia y pueden hacer la suya, sin duda, es aquí, es en México, porque el nexo que existe en esta historia entre España y México es muy fuerte, tiene mucha fuerza. Entonces, sí, la verdad es que en el periodo de la Segunda República Española, el gobierno, en un momento además de una crisis económica muy importante, porque estaban saliendo de la crisis del año 29, claro, que había sido una crisis financiera internacional, pues decidió apostar por la educación como una manera de superar la crisis, como una manera de hacer avanzar el país. Entonces los niveles de analfabetismo eran increíbles, eran altísimos. Y el gobierno republicano lo que decidió apostar fue por más escuelas y mejores maestros para sacar al país de ese retraso. Entonces, maestros y maestras, por primera vez, también las mujeres empezaron a participar en igualdad con los hombres, porque también el periodo republicano apoyó muchísimo a las mujeres y por primera vez las mujeres tuvieron derechos en España, tuvieron derechos a la educación, al voto, al divorcio, a ser mujeres libres e independientes. Pues empezaron a llegar estos maestros y estas maestras a lugares donde la cultura era prácticamente desconocida en el país, ¿no? Empezaron a hacer una labor maravillosa de cómo a través de la educación se puede transformar la sociedad. Ellas creían firmemente en este propósito. Entonces por eso intentaban educar a los niños y a las niñas, pero también a las adultas, para sacarlas muchas veces de creencias antiguas, de falsos sistemas de comportarse que tienen que ver con la higiene, con la cultura. Y entonces ellas hicieron una labor maravillosa, aunque en un periodo muy cortito de tiempo, porque realmente la República duró solamente del año 1931 al año 1936. Entonces, pues fue un periodo corto, pero muy intenso. Y esto es interesante porque va más allá de la academia. La cuestión de género es fundamental, porque a la hora de revisar nombres seguramente aparecieron varios hombres. Pero ¿qué pasa en esta búsqueda de las mujeres? Pues la verdad es que intentando recuperar la memoria y la historia del magisterio de los años de la República, aparecían nombres de muchos hombres. Había muchos pedagogos importantes que habían escrito libros, que estaban reconocidos por la historia, pero el papel de las mujeres estaba invisibilizado. Algunos historiadores, además historiadores progresistas, historiadores que podían estar muy de acuerdo con el papel de las mujeres, decían que no, que es que no había, que es que había muy pocas y las que hubo, pues que no tuvieron un papel relevante. Entonces, afortunadamente, había un grupo de mujeres historiadoras, investigadoras, que están recuperando el papel que hicieron las mujeres, las maestras republicanas en ese periodo, y han descubierto que no solamente había muchas, sino que hicieron un papel muy importante. Y además que ellas mismas, con su manera de ser y de estar, pues eran un nuevo modelo de mujer, que eran un nuevo modelo para las niñas, también para las adultas, y era una manera de transformar la sociedad. Su sola presencia, su sola manera de estar en la sociedad española ya era un gran cambio, una gran transformación. Pilar, yo creo que hemos estado viendo algunas imágenes de tu película, seguramente. ¿Por qué no nos platicas cuáles son estos materiales, aunque es una película de documental, de no ficción, digamos, que también se vale de recursos muy diversos? Cuéntanos un poco cómo te planteaste contar la historia.
Pues la verdad es que fue difícil porque teníamos muy poquitos medios. Es un documental muy pequeñito, que una historia muy bonita también de este documental es que lo hemos hecho a golpe de entusiasmo, porque realmente nos emocionaba la historia, nos la creímos desde el principio y pensamos que era una historia que merecía la pena ser contada lo mejor que pudiéramos. Entonces, pero no teníamos apenas recursos. Entonces empezamos haciendo unas entrevistas a las historiadoras que estaban recuperando la memoria, que nos contaron la historia con mucho entusiasmo, y a partir de ahí empezamos a hacer el proyecto pues casi de una manera colectiva, a través de internet. Empezamos a pedir a la gente que nos mandara sus fotos, que nos mandara sus historias, porque además hay muy poquitos materiales. La mayoría de los materiales de la Segunda República se perdieron con la guerra, algunos de manera incluso intencionada, porque era un periodo que se quería borrar de nuestra historia. Entonces era muy difícil encontrar apenas nada, apenas materiales para esto. Entonces yo la verdad es que lo vivía con muchas ganas. Cada vez que encontraba algo era como encontrar un gran tesoro, porque era tan difícil. Me ocurrió una vez en una fundación en el sur, en Córdoba, en España, hicieron unas obras en la Fundación Niceto Alcalá Zamora, que fue uno de los presidentes de la República, hicieron unas obras y tiraron una pared. Y de esa pared aparecieron 2 latas de película de la República que estaban escondidas. Entonces yo cuando me enteré por internet les llamé corriendo y dije, yo quiero ver ese material porque es que lo necesito. Entonces me lo mandaron y fue maravilloso porque ahí me encontré unas imágenes que podréis ver en el documental, que está pues Victoria Kent hablando, que fue una mujer muy luchadora durante la República y que fue una de las primeras que tuvo acceso a la vida pública española, tuvo un cargo importante en la administración. Había también una mujer que era una compositora del himno de la República que estaba pues dirigiendo una gran orquesta. Y decía, fíjate, claro que la República apoya a las mujeres. En 2 latas de película que hemos encontrado en una pared, ahí estaban. Entonces, la verdad es que íbamos encontrando así, poquito a poquito, íbamos consiguiendo materiales. ¿Cuánto tiempo fue esta investigación? Pues no tuvimos mucho tampoco, como unos 3 meses. La verdad es que sí, muy poquito. Lo que pasa es que, bueno, las historiadoras ya estaban haciendo todo ese trabajo de buscar y de tener mucha información. Nosotros nos centramos más en buscar también toda la documentación, todas las imágenes, y luego la verdad es que todo el mundo que le íbamos contando el proyecto quería participar, ¿no? Entonces, pues al final acabamos pidiendo, incluso a Sony Music le pedimos una canción de Luz Casal que tiene también mucha fuerza para el final, y también colaboraron, ¿no? Entonces todo el mundo iba colaborando, íbamos sacando el documental adelante con mucho entusiasmo, y claro, de ahí, de algo tan pequeñito al Goya, pues fue... Es algo maravilloso, ¿no? Es algo que no te lo puedes creer. Y dices, bueno, yo cuando al principio nos plantearon, la verdad es que en España se empezaron a hacer largas colas para ver la película. Todos los días se quedaba gente en la calle que no podía entrar y empezaron a venir académicos. Empezaron por el boca a boca, empezaron a oír que había un documental que estaba llenando las salas. Entonces fueron ellos los que nos animaron a presentarnos algo y yo les decía, no podemos competir, esto es muy pequeñito. A ver, tiene mucho corazón, está hecho con mucho cariño, con mucho entusiasmo, pero nosotros no podemos competir con las grandes producciones que se están haciendo con muchísimo presupuesto, con muchos medios, con mucho tiempo. Y me decían, ¿cómo que no? Mira la cola que hay, ¿por qué no vais a poder competir? Claro que sí, pero si lo está viendo todo el mundo, si estáis generando algo maravilloso, entonces claro que podéis competir. Entonces, bueno, pues nos inscribimos y cuando nos nominaron ya pensamos, bueno, este ya es nuestro premio, claro, ya lo hemos conseguido, ¿no? Porque esto ya, para las maestras de la República, sobre todo, imagínate, yo todo el rato pensaba en ellas, ¿no? Decía, bueno, la reparación un poco, ¿no? También de la historia, de lo mal que las trató la historia y sin embargo que ahora que les devolvemos, les estamos devolviendo dignidad, les estamos devolviendo el lugar que les negó la historia. Y de ahí a de repente, pues bueno, ya estar nominados ya era el premio. Pero esa noche de los Goya, cuando de repente abrieron el sobre, ¿no? Y dijeron que el premio era para las maestras de la República, pues fue súper emocionante, ¿no? O sea, fue algo increíble. Increíble. Sí. Debe serlo. Y algo muy interesante, era un proyecto de entrada de 10 minutos para internet, acabó siendo un documental que ahora vamos a poder ver en México y que vas además a convivir con las hijas, con las nietas de estas mujeres, que todavía lo vuelve más emocionante. De verdad, Pilar, qué honor y muchas felicidades por estos reconocimientos. Repitamos, ¿por qué no, Rafa, cuáles son los horarios en los que se va a presentar? Por supuesto, la muestra arranca mañana, la muestra de cine español arranca mañana en la Cineteca Nacional y de manera particular esta cinta se proyecta el sábado a las 6 de la tarde, vas a estar presente. Por supuesto, en la y haremos proyección. un coloquio y estaremos ahí. Hay un coloquio, ¿a qué hora es el coloquio?
coloquio? Haremos una presentación primero de la película y luego haremos un coloquio después. La película dura 1 hora, o sea que será a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, y hay una segunda proyección. Consulten la cartelera en cinetecanacional.net, porque la segunda, al parecer, es el mismo sábado a las 9 de la noche, y la muestra termina el día 7 de diciembre. Hay que darse una vuelta y disfrutar toda esta propuesta que nos llega desde España, y de manera particular esta cinta que celebramos de verdad y que ya tiene un Goya y que seguramente dará mucho de qué hablar en México. Muchas gracias, Pilar. Muchas Gracias, gracias, un Pilar. placer.